Ok. Robert Steen dice lo siguiente: ahora mismo actúan fuerzas importantes y sin precedentes que, por voluntad propia, parecen moverse hacia alguna forma de cambio catastrófico. Cualquiera que sea el nombre que las personas le den, el final de todo lo que hemos conocido está más cerca de lo que haya estado alguna vez, ¿no? El hecho de que el fin de los tiempos se acerca, que el arrebatamiento está cerca, es inminente, y que viene un periodo de tribulación, eh, todo eso, nuevamente, si hay un periodo en la historia en el cual se puede cumplir eso, es ahora, por todo el avance tecnológico, político, económico que tenemos para unificar y para controlar. Amén. Ahora, eso no debe llevarnos al temor, sino más bien a confiar en el Señor Jesucristo. Estamos en ese tiempo, y es un tiempo que la Biblia habla de un día de juicio en la tierra. Ese juicio, hay hermanos que sostienen que la descripción de lo que vamos a ver hoy día es una serie de juicios y tribulaciones que se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia. No sé, es el enfoque historicista, es decir, que recurrentemente ha habido juicios y tribulación. Y bueno, ellos creen, hemos dicho también que si hay algo en que los verdaderos creyentes estamos de acuerdo completamente, es en la segunda venida del Señor. Ahí no hay lugar a duda. Todos creemos que el Señor va a venir, que todavía no ha venido. Y hemos visto que las falsas sectas son las que prometen un tiempo, luego no se ha cumplido, y hablan de una venida espiritual que nadie conoce, tipo testigos de Jehová. Otros que fallaron son los adventistas del séptimo día y otros, ¿no? Que se aventuran a dar fechas. Pero este juicio está todavía por venir. Es literal y futuro. Es verdad que a lo largo de estos 2000 años de historia han habido muchas persecuciones y tribulaciones. Los primeros 300 años de la iglesia han habido 10 persecuciones bajo el Imperio Romano, crueles, ¿no? Muy crueles. Y luego hemos visto también, luego de la Edad Media, sabemos que también la Inquisición de la Iglesia Católica Romana, persiguiendo a los de la fe reformada, apostólica y cristiana, también ha habido de los abusos, de las torturas más atroces a los santos, ¿no? Todo eso está registrado en el libro de los mártires de John Fox, que cada cristiano en la época de la Reforma, estoy hablando del siglo XVI o XVII, cada cristiano tenía la Biblia en un brazo y el libro de los mártires en otro, porque sabían que ese podía ser su fin. Es verdad que la iglesia ha sufrido tribulación, ¿no? Pero este juicio que va a venir sobre la tierra no es para la iglesia, como vamos a ver en unos momentos, ¿no? Está dirigido a las personas que han rechazado el mensaje del evangelio, está dirigido a Israel, como vamos a ver. Así que es fácil para el mundo, incluso para nosotros, aceptar un Dios de amor, ¿no? Nos encanta hablar y está bien, Dios es amor, Dios es misericordia, pero él mismo se describe lento para la ira y grande en misericordia. Dios también es un Dios de ira. Dios es un Dios que en un momento va a traer juicio, destrucción, y va a derramar su ira sobre esta tierra. Ahora, por este tiempo está prolongando su misericordia, tiene misericordia, es amor, invita a todos a que puedan arrepentirse y creer en Él. Pero va a llegar un momento en que esa misericordia va a ser cortada y se va a derramar los juicios, el día de la ira del Señor, el día del Señor. Esa frase, el día del Señor, es muy recurrente en el Antiguo Testamento, hablando de ese día donde Él va a traer juicio sobre las naciones. Así que vemos que este periodo de tribulación, luego de que la iglesia es sacada, se caracteriza por juicio, por el derramamiento de la ira y por la tribulación. Y esto lo vemos en Daniel 12, 1 al 2. Los pasajes claves para entender los últimos tiempos están en Daniel del 9 al 12, Apocalipsis, Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2, 1 Tesalonicenses. Y en Daniel 12, 1 al 2 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, que es un ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia. Esto yo lo he resaltado por si acaso, eso no está en el texto bíblico, obviamente. Los colores y los números los he puesto para hacer una distinción que voy a explicar ahora. Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá Dios está revelando el fin de los tiempos a Daniel, el profeta Daniel. Y fíjense en el punto 1 que yo remarqué, es que habla de un tiempo futuro de angustia, el cual nunca hubo todavía, ¿no? Y han habido tiempos de angustia para el pueblo de Israel, pero todavía, como vamos a ver, viene más. 2, tu pueblo será libertado, todos los que se hallen escritos en el libro. El juicio no va a ser para todos, sino que va a haber incluso judíos, israelitas, y también, bueno, en ese momento no estaba revelado que los gentiles íbamos a ser parte de ese grupo. Va a haber gente que va a ser salva. Los que no hayan creído en Cristo, los que hayan rechazado a Cristo, los que no hayan obedecido a la voz del llamado al arrepentimiento, pues van a sufrir juicio. Y fíjense, y al final 3, algunos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y aquí habla de 2 tipos de resurrección, que como vamos a ver luego están separadas por al menos 1000 años. Unos que van a resucitar para vida eterna, hemos visto eso en 1 Tesalonicenses 4, 17, 18, en los anteriores domingos, cuando el Señor viene en las nubes y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, es decir, los que ya han partido a la presencia del Señor, vienen a recoger sus cuerpos juntamente con Él en las nubes y a recoger a los que hayamos estado vivos o los que estemos vivos. Esa es la resurrección para los creyentes. Y esa resurrección no es para juicio, es para vida eterna. Pero hay una segunda resurrección que es para vergüenza y condenación. Esa es la resurrección que se da en Apocalipsis 20 antes del juicio del gran trono blanco que vamos a ver en otros domingos, Dios mediante. Así que Dios quiera que nosotros, si es que morimos, si es que partimos a la presencia del Señor, nuestra resurrección sea para vida eterna. Ahora, ¿cuáles son los propósitos? Vamos a ver cuál es el propósito de la tribulación, del juicio que viene sobre esta tierra por parte de Dios. Hemos visto que todo este periodo es la ira de Dios, es la ira de Dios y vamos a ver por qué, porque es el Señor, el Señor Jesucristo quien desata los sellos, ¿no? Algunos distinguen entre la ira de Dios a la mitad de la última semana, que vamos a ver adelante. Hay una semana, la última semana son 7 años que faltan por cumplirse, donde se va a cumplir el periodo de tribulación que abarca Apocalipsis 6 al 18. Estamos esperando eso, todavía no se han cumplido. Por lo que hemos visto y por lo que vemos en Apocalipsis 6, todo ese periodo de 7 años es la ira de Dios, porque es Dios quien abre los sellos que desatan al comienzo de este tiempo, de esta última semana de Daniel o el periodo de tribulación. Por eso sostenemos que es la ira de Dios todo ese periodo y que la iglesia no pasa por eso. Hay otros que sostienen que solo es la mitad o que es una parte, pero si leemos Apocalipsis 4 y 5 vemos que Dios desata su ira a partir de los sellos, porque es el Señor Jesús quien hace eso. Entonces, el propósito de este tiempo de prueba que va a venir, el punto 1 es que se desata la ira sobre el planeta porque el pecado se desenfrenará, el pecado aumentará. Y eso es lo que dice Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas, ¿no? Los que se han quedado, los que ven estas señales, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense, en la primera venida el Señor Jesús vino como un corderito manso, fue a la cruz por amor a nosotros para cargar nuestro pecado, pero en su segunda venida, o próximo a su segunda venida, Él va a desatar la ira del Cordero, ya no el amor del Cordero, sino la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y nadie puede sostenerse en pie, nadie podrá sostenerse en pie. También vemos algo similar en Apocalipsis 13:8, ya en medio de la tribulación. Hemos visto el anterior domingo que Apocalipsis 13 es el que describe la aparición del anticristo. Y ahí vemos que dice lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio
del mundo. Los que van a adorar a la bestia, al anticristo, son los que no son salvos, son cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Los verdaderos creyentes no van a adorar a la bestia. Entonces hay una ira que se desata juntamente, se desata la ira de Dios, y el anticristo se le da autoridad para actuar en ese periodo. Así que el pecado se está incrementando conforme avanzan los tiempos, conforme avanza la tecnología. También vemos que el pecado está al alcance de un clic, está al alcance de los celulares, de los smartphones. O sea, no que sean malos, pero es como que la maldad se ha intensificado en los corazones de los hombres y también es más fácil acceder a ella. Y un ejemplo de ello, que justamente estamos ahora en el mes de junio, es de lo que se llama el día de Pride Day, ¿no? Es el día del orgullo gay, ¿no? Que se festeja en junio y el 28 de junio en todo el mundo, ¿no? Y vemos cómo las personas, las ciudades, los medios, las empresas, los clubes de fútbol, los gobiernos, todos se suman a este día sobre pretexto de inclusión, sobre pretexto de que el amor está por encima de todo. Pero Dios ha hablado, este solo es un ejemplo, no significa que este es el único pecado. Dios va a juzgar todo pecado, no solamente el homosexualismo, pero este es un termómetro, esta es una muestra de cómo la maldad se ha incrementado. ¿Y por qué digo esto? Porque ya en el pasado, ya en el Antiguo Testamento, esta ha sido una marca, esto ha sido un síntoma de la perversión del ser humano. Fíjense en, en Génesis 19, 4 al 5. Esto es Génesis, disculpen, acá me equivoqué. Es Génesis, sino que como estoy con Apocalipsis, eh, esto es Génesis. Y en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice, relatando la destrucción de Sodoma y Gomorra, y cuando los ángeles van a visitar a Lot, que era justo el sobrino de Abraham, o el que fue con Abraham, el que salió de la tierra de Ur de los Caldeos con Abraham, fíjense, van dos ángeles a librarlo, y dice, pero antes que se acostasen estas personas que fueron, estos ángeles que fueron a visitar a Lot y rescatarlo, porque Dios iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, estos rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense eso, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y acá la palabra conozcamos contiene una connotación sexual. Otras traducciones dicen, sácanlos para que nos acostemos con ellos. Y fíjense, era tal la perversión de esa ciudad que si venían dos hombres nuevos, no conocidos, pues fueron a buscar a la casa de Lot y querían sacarlos y pervertirlos. Tal era la perversión moral en ese momento. Y Judas 1:7 hace eco de eso cuando dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, es decir, en contra de la naturaleza biológica, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acá Judas está diciendo que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo por haber fornicado, ido pos de vicios en contra de la naturaleza humana, y sufrieron un castigo, fueron destruidas por fuego por ese pecado y por otros pecados, pero eso era ya el colmo de la maldad. Y Pedro también nos habla al respecto, inspirado por el Espíritu, y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjense, este registro, este relato histórico, verídico y real de Sodoma y Gomorra, que fue destruida por el fuego, que luego se descubrió que está en cenizas, fueron hechas para ponernos como ejemplo por el estilo, que fueron destruidas por su estilo de vida impío. Y 1 Corintios 6:9, el apóstol Pablo nos dice también, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. Así que estoy poniendo, por ejemplo, no quiero decir que solo los homosexuales o las lesbianas o el movimiento LGBT es pecaminoso o solo por ellos va a venir el juicio. No, va a venir por todos, por los fornicarios, por los idólatras, por los adúlteros, por toda clase de pecados. Pero esto es ya el colmo de la maldad. Ahora me dirán, siempre ha habido homosexualismo desde Génesis. Es verdad, siempre ha habido, pero nunca ha habido como en este tiempo que se generalice a tal punto que se lo reconozca legalmente y se lo promueva oficialmente y legalmente desde las leyes y desde las prácticas sociales. Es decir, yo por decir lo que acabo de decir, probablemente puedo ser vetado, podemos ser perseguidos y podemos ser acusados de intolerancia, de odio o de no, hay una palabra de homofobia, ¿no? Pero no es eso, no los odiamos, ellos los amamos en Cristo Jesús, es decir, podemos predicarles el Evangelio y de hecho hay muchos casos en que ellos vuelven de su pecado y se arrepienten, pero el hecho de que no podemos ir con la corriente de este mundo, de aceptar el pecado. La Biblia habla claramente que esto es pecado, así como otros pecados. Así que no se trata de homofobia, sino de ser fieles a la palabra de Dios. Y como les dije, si ahora hay un lobby en el mundo que nos impone todo este tipo de cosas, son los medios, ¿no? La televisión, las redes sociales, todos se pliegan, todos se identifican, ¿no? Las fábricas de autos, los equipos, eh, todos en este mes ponen esta bandera que lamentablemente ha sido distorsionada porque los colores del arco iris que forman la bandera de los gays ahora en realidad son los colores del arco iris. Es el pacto que Dios hizo con Noé de que nunca más destruiría la tierra con agua. Pero este movimiento, esta inmoralidad ha llegado a tal punto que los medios nos lo imponen a nosotros y a nuestros hijos. Los gobiernos, fíjense acá la Casa Blanca en algún momento, sobre todo cuando estaba Obama, bueno, y ahora volvió otro presidente pro esto también, se pintan de colores. En nuestra ciudad también la gobernación, la alcaldía en los pasados años han flameado esta bandera. Lo vemos aquí abajo, es decir, la diferencia ahora es que esto se promueve legalmente, se incita a hacerlo, se motiva a hacerlo a nombre de inclusión y tolerancia. Ahora, fíjense que esto se va a incrementar conforme nos acercamos al fin de los tiempos. Apocalipsis 11, 7, 10, que nos habla de dos testigos que Dios va a levantar para traer señales, probablemente Elías y Moisés, no sabemos quiénes sean, pero en el periodo de la tribulación Dios va a levantar dos testigos que van a cerrar el cielo, como en época de Elías, por eso se cree que puede que sea él, para que no llueva, van a profetizar, van a dar testimonio de la verdad, pero miren lo que van a hacer con ellos. Cuando hayan acabado su testimonio, estos dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjense, sus cadáveres estarán en la plaza, los van a matar, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. En el sentido espiritual, es decir, este es un síntoma de la decadencia y de la perversión sexual y moral. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados a estos dos testigos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, los habían atormentado diciéndoles que se arrepientan, mandándoles plagas, señales para que se vuelvan al Señor, para que no sigan en su perversión e inmoralidad. Pero como en los días de Sodoma y Gomorra, esto va a estar mucho más generalizado. Y cuando los vean muertos, luego el Señor los levanta milagrosamente, pero cuando los vean van a regocijarse. Y cuando nosotros nos vayamos con el Señor en el arrebatamiento, el rapto, también obviamente se van a regocijar de que ya nadie los acusa.
bíblicamente. Apocalipsis 9, 20, 21 también dice lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense, cuando Dios desate los juicios en esta última semana, en la tribulación, la gente no se va a arrepentir, lamentablemente, como vamos a ver más adelante. Así que el propósito del juicio de Dios es desatar la ira de Dios por el colmo de la maldad. El segundo propósito es preparar a Israel para entrar al reino del Mesías. El profeta Jeremías anunció esto. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Está hablando del día de la ira del Señor. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Algunos van a ser librados, los que crean. Van a ser librados en Armagedón al final de esta semana, como vamos a ver en unos momentos. Pablo, el apóstol, nos dice también en Romanos 11, 26, y luego del periodo de la iglesia, luego que la iglesia, que era el misterio que se le reveló a Pablo, es decir, hasta en el Antiguo Testamento, no había, no se hablaba de que los gentiles, de que nosotros, que no somos ni judíos, ni israelitas, ni fraenitas, no se había revelado que nosotros íbamos a ser parte del nuevo pacto, que a nosotros también nos iba a alcanzar las promesas de vida eterna en Cristo Jesús. Si bien a Abraham se le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no lo habían interpretado tan explícitamente así. Pensaban que era una bendición general, pero luego Pablo explica que esa bendición abarca también a nosotros los gentiles en lo espiritual. Pero luego de este periodo de la iglesia, de este paréntesis, eh, eh, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Viene un tiempo futuro en donde toda la nación de Israel va a ser salva, va a reconocer a su Mesías en general. Obviamente tienen que arrepentirse. Zacarías 12:10 dice lo siguiente respecto de este día: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando del Mesías. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así que este tiempo de aflicción está también destinado para que Israel sea ablandado, para que Israel sufra y luego reconozca a su Mesías. Todavía Dios tiene un plan para Israel, para su pueblo étnico. Nosotros somos ahora los gentiles, el Israel espiritual. La iglesia ahora está compuesta tanto por israelitas, judíos que se han convertido, que han reconocido a Cristo, y también por gentiles. Pablo dice que se ha derribado esa pared y de ambos pueblos hizo uno solo, pero está hablando en términos espirituales, está hablando para salvación. Pero en cuanto a las promesas, como veremos adelante, Dios todavía tiene un plan para ellos. Así que el propósito 3 de este tiempo es mostrar el triunfo total de Jesucristo sobre Satanás. Fíjense Apocalipsis 12, 10, 12, que habla de este tiempo de tribulación. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás está acusándonos, ese es su nombre, ahí en la presencia de Dios está acusándonos constantemente, pero viene un tiempo en que es lanzado acá a la tierra, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo vencemos a Satanás? Por medio del Cordero. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Esto es ya nosotros cuando estamos en el cielo. Pero miren lo que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es cuando se manifieste el anticristo. Por eso, a nosotros, a la iglesia, a los que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, Pablo dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Estamos esperando en los cielos a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Cristo viene a librar a su iglesia de la ira de Dios que se va a desatar sobre el mundo. Ahí hay la importancia de estar en Cristo. Ahora, esos son los propósitos, esos 3 propósitos de la tribulación: castigar el pecado, la inmoralidad sexual y el pecado desenfrenado. 1. 2. Preparar a Israel para que reconozca a su Mesías. Y 3. Mostrar el triunfo final de Jesucristo sobre Satanás. Ahora, en este periodo, Israel está en el foco de atención. Israel es el que pasa, bueno, y los que se queden, ¿no? También gentiles que se queden, pero Dios tiene un propósito acá. Fíjense, y ahora vamos a dirigirnos rápidamente a Mateo 24. Esta noche vamos a leer prácticamente casi todo Mateo 24, que también nos habla sobre los últimos tiempos. Es el Señor Jesús quien nos relata esto. Fíjense lo que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recuerden eso, del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, es decir, del fin de los tiempos? Y Jesús les dijo, bueno, en el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese gran templo que se había reconstruido bajo Herodes. Y por eso es que y eso se cumplió precisamente el año 70, cuando Tito, el emperador romano, destruye Jerusalén. Ahora muchos toman esta destrucción del año 70 como que ya se cumplió todo lo que Jesús predijo en Mateo 24 y entonces ya no hay nada que cumplirse. Eso es herejía porque todavía no ha venido el Señor. Pero hay otros que creen que parcialmente se ha cumplido y que por eso ya no hay más tribulación. Pero la pregunta es, ¿se refería solamente a la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo? Si bien se cumplió, muchas de las profecías en el Antiguo Testamento y la Biblia son, digamos, cíclicas o de doble cumplimiento. Tienen un cumplimiento cercano y muchas veces un cumplimiento lejano. Además, el Señor dijo que habrá una gran tribulación cual no ha habido desde el principio hasta ahora, ni la habrá. Entonces la pregunta es, ¿hubo y habrá mayor tribulación que esta del año 70? Veamos brevemente un video sobre lo que pasó el año 70, porque es muy importante para entender Mateo 24. Y bueno, precisamente estos medios, como la forma en que estoy ahora compartiendo, nos permiten variar un poquito el formato de una prédica formal o de una enseñanza formal para que podamos, por ejemplo, ver este tipo de videos. Y esto es un video de 5 minutos, presten atención porque les va a servir para entender lo que ha pasado el año 70 y para entender Mateo 24 también. Del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas.
Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestiu Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Amén. Bueno, por eso les decía que el año 70 es clave, porque se destruye Jerusalén, se destruye la nación judía y se destruye sobre todo el templo. Y hasta el día de hoy no se volvió a reconstruirlo, ¿no? Y bueno, se fortaleció la iglesia, pero el punto es, ¿será que ese fue todo toda la tribulación? Porque Jesús dijo que no habrá tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero vemos a lo largo de la historia que sí hubo más tribulación sobre el pueblo judío.
como por ejemplo el reciente holocausto nazi. Ahora, para recapitular esta parte de la tribulación, veamos tres etapas. La tribulación, la última semana de Daniel, comienza con la firma de un tratado de paz con Israel, y eso lo vemos en Daniel 9:27. Y por otra semana, es decir, la semana 70, la última, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del anticristo. A la mitad de la semana, él cumple lo que se llama en Mateo 24 y en Daniel 9 y en Apocalipsis la abominación desoladora y en 2 Tesalonicenses 2. Esa abominación desoladora es cuando el anticristo entra en el templo y se hace adorar como Dios. Y eso todavía no ha ocurrido. Y eso desencadena 3 años y medio de gran tribulación, a la mitad de esa semana, donde se desatan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira que vamos a ver más adelante. Al final de estos 7 años, la batalla de Armagedón, se da la batalla de Armagedón que concluye con el glorioso regreso de Cristo, cuando todas las naciones van a atacar a Jerusalén y bueno, Cristo desciende y los destruye. Así que algunas consideraciones finales. Está claro que hubo mayor tribulación que el año 70, hubo un holocausto nazi, hubo persecuciones en la Edad Media sobre los judíos, pero lo más reciente tenemos cuando en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, 6 millones de judíos fueron exterminados. Y según la Biblia, habrá aún en el futuro una tribulación mayor sobre Israel y sobre el mundo. ¿Y por qué sostenemos que esta tribulación no involucra a la iglesia? Porque Mateo 24 no se menciona a la iglesia. Mateo 24 tiene una connotación profundamente judía. Por ejemplo, desde el versículo 1 hemos visto en el templo, vemos Jerusalén, Judea, el templo. Se menciona, rogad que vuestra huida no sea en el día de reposo, es decir, en el sábado, el día que observaban los judíos. Fíjense, todo ese lenguaje nos habla de que que esta tribulación se va a volver a dar definitivamente con el foco en Israel, en Jerusalén y en el templo, lo cual nos lleva a decir que Dios todavía tiene planes y promesas del Antiguo Testamento, que están en el Antiguo Testamento y que todavía no se han cumplido con el Israel étnico. Y Dios está preparando o va a usar estos eventos también para cumplir esos planes todavía. Ahora, ¿qué señales tenemos de la venida del Señor? La señal 1 es que tenemos falsos cristos. Estamos entrando a las señales y seguimos con Mateo 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y bueno, tenemos el Cristo de la nueva era, tenemos gente que dice ser Cristo, tenemos el Cristo de la imaginación de la gente. Mucha gente piensa que Cristo solo es amor y que es paz, amor y paz. Pero hemos visto que la ira del Cordero, la ira de Cristo va a venir también. Así que conforme nos acercamos a este tiempo, vamos a ver estas señales. Ahora, no significa necesariamente que nosotros como iglesia vamos a ver las señales definitivas, pero esto dice Luther, por ejemplo, son igual que las señales en una ciudad. Si bien las señales definitivas están dentro de la ciudad, las más detalladas, cuando tú te estás acercando a la ciudad ya vas viendo carteles, Tarija a 50 kilómetros, Tarija a 30 kilómetros, o sea, son señales previas, pero las señales definitivas, como las señales de tránsito se dan dentro de la ciudad, las señales definitivas de este día, de la venida del Señor o de la ira del Señor, se van a dar en el periodo de la tribulación o cuando la iglesia ya no esté. Pero nosotros podemos anticipar ciertos dolores, ciertas señales. Y lo que se va a intensificar son falsos cristos. Lo que se va a intensificar también son guerras, hambres y terremotos. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, 6, 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estos son señales, son dolores, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y es verdad que a lo largo de toda la historia ha habido guerras, a lo largo de toda la historia de la humanidad han habido terremotos, han habido hambres, han habido pestes, por ejemplo, como la del virus que estamos sufriendo en este siglo. Ha habido
recurrentemente cada 100 años aproximadamente pestes como estas. Pero esto está caracterizando todo este periodo de la historia, pero conforme nos acercamos al día final, esto va a ser mucho más álgido, va a ser mucho más fuerte. Por ejemplo, dice Lutzer, cada 3.6 segundos alguien muere de hambre en el mundo. Los terremotos y tsunamis se han recrudecido. ¿No? Hemos visto el tsunami, por ejemplo, en Tailandia el 2004, ¿no? Lo recuerdo porque justo cuando estaba en luna de miel vi lo que había ocurrido en diciembre ahí en Tailandia, con una gran mortandad. Luego hemos visto el tsunami en Japón el 2011, que han tenido impactos humanos, físicos y mediáticos sin proporciones. ¿No? También vemos que la guerra y un holocausto nuclear acecha al mundo, las naciones están armadas, es como que todos se sonríen y se dan la mano hipócritamente, pero tras sus espaldas tienen cada vez más y más arsenal nuclear por si a un caso. Así que el mundo pende sobre una espada de Damocles. Pronto, en cualquier momento, se desata definitivamente este tipo de señales. Ahora, también una tercera señal que vamos a ver conforme nos acercamos a este tiempo es una persecución recrudecida. Mateo 24, 9, 13 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, esto está describiendo el periodo de la tribulación, ¿no? Esto está describiendo, a lo largo de la historia ha habido tribulación, ha habido persecución sobre la iglesia cristiana. Fíjense, la organización Puertas Abiertas, que es una organización cristiana que atiende o se enfoca a los cristianos perseguidos alrededor del mundo, nos dice que al día de hoy hay 340 millones de cristianos que son perseguidos en todo el mundo. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África, 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia y 1 de cada 12 cristianos son perseguidos incluso en América Latina. Esta persecución ya es violenta, no solamente emocional, sino involucra violencia física. En el al año en curso ya tenemos 4.761 cristianos asesinados en el mundo, 4.000 iglesias atacadas y 4.277 cristianos detenidos. Es decir, hay tribulación, la iglesia está siendo perseguida alrededor del mundo, pero cuando llega este tiempo que está describiendo aquí el Señor Jesús, esto va a ser peor para Israel y para los que se queden y luego se conviertan, porque va a haber gente que se va a convertir en medio de la tribulación. Y la persecución también con Israel se da a nivel mediático, incluso hoy. Por ejemplo, hemos visto que constantemente tienen conflictos con los palestinos, y aquí no vamos a justificar ningún tipo de abuso ni de Israel ni de Palestina, no vamos a santificar lo que esté mal, pero lo cierto es que los medios muchas veces solo magnifican lo que Israel hace. Por ejemplo, sacan titulares, dicen, israelitas matan a tantos niños o mujeres o hombres palestinos, pero nunca dicen el título correcto. Dicen, los israelitas en respuesta al ataque de matan, o en plena guerra matan, pero en respuesta, por lo general es en respuesta a los ataques, pero los titulares mediáticos muchas veces son antisemitas, es decir, anti-Israel, ¿no? Y bueno, y muchas veces usan a los niños para lanzar cohetes desde sus escuelas, desde sus hospitales. Nuevamente, no estamos poniéndonos al lado de nadie, no estamos pasando por alto ningún abuso, pero vemos aún que los medios no son objetivos y no son justos, ni en los titulares ni en su contenido. Así que cuando venga este tiempo, esta persecución se va a recrudecer sobre Israel. Ahora, otra señal es que el mundo es evangelizado. En ese periodo va a ser evangelizado. También vemos que la evangelización crece cada vez más. La Biblia es traducida a más de 200 idiomas, a más de 2.000 dialectos, y el evangelio llega por los medios de comunicación y las redes sociales. Pero en ese tiempo, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso todavía no se ha cumplido. ¿Quiénes van a hacer esto? Si la iglesia es sacada, antes de esto, ¿quién va a evangelizar?
Pues bueno, Apocalipsis 7, 1 al 4 nos da una pista, dice, hablando de los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjese, está hablando de los hijos de Israel. 144,000 sellados que van a ser escogidos por Dios, que son escogidos por Dios, ni uno ni más ni uno menos, para evangelizar a Israel y al mundo entero. Dios va a usar en este tiempo a estos jóvenes, estos hombres para evangelizar. Y también fíjense, él va a usar también un ángel para evangelizar. Va a usar un ángel, eso está en Mateo 13, 14, va a usar ángeles para evangelizar. Ahora, una quinta señal de la venida del Señor es que el anticristo visita Jerusalén. Estamos hablando de la segunda venida, no del rapto. Por tanto, dice el Señor Jesús ya en Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, está hablando cuando el anticristo entra al templo judío y se siente y se hace adorar como Dios. Pero si el templo judío fue destruido el año 70, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo va a pasar eso? No se cumplió todavía esto. Antíoco IV Epífanes cumplió esto en el año 180 antes de Cristo, pero Cristo acá, luego de ese periodo, está profetizando, está indicando que esto va a ocurrir en el futuro. Así que si esto es literal y si esto es correcto como entendemos, todavía falta que se reconstruya el templo judío y se cumpla esta palabra, ¿no? Y segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4, el apóstol Pablo también nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el hombre de pecado, el fin, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, no vendrá el Señor, está hablando de la segunda venida del Señor. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía de Israel, la apostasía de la iglesia, cuando haga un pacto con el anticristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque él se hace adorar como Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto Pablo lo escribe en el año 62. No hemos visto que nadie se ha sentado todavía en el templo. El templo ha sido destruido el 70 después de Cristo, o sea, 10 años después de lo que Pablo escribe esto. Pero no hemos visto eso y no ha venido todavía el Señor Jesús, por lo cual creemos que esto va a cumplirse. No podemos alegorizar y decir, bueno, nosotros somos el templo de Dios, los cristianos, es verdad, y el anticristo puede muchas veces en apostasía entrar al corazón de los creyentes o los pseudo creyentes. Eso es alegorizar. Acá está hablando por todo el contexto de Mateo 24 de un templo físico, en este caso, y judío, no de nosotros como templo del Espíritu Santo. También, fíjense, va a haber 2 testigos, ya hemos leído eso, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, los 3 años y medio de la última semana, es decir, cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios, Dios le da autoridad por 42 meses y ahí es cuando los gentiles toman la santa ciudad. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ellos van a profetizar en ese periodo. Así que el anticristo va a visitar Jerusalén, se va a sentar en el templo y se va a hacer adorar como Dios. Y va a venir una persecución de los judíos. Mateo 24, 16, 21 dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En parte se ha cumplido en el año 70, pero vemos que ha habido más tribulación y va a haber todavía aún más. Fíjense, Judea, templo,
día de reposo. Esto está dirigido principalmente a los judíos y esto va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. Así que no, muchos usan estos textos para sacarlos fuera de contextos. Dice, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean que el anticristo se sienta, entonces huyen. Y muchos ahora agarran y ya dicen a la gente, vendan sus casas, escapemos. No, acá dice clarito la instrucción, cuando vean eso, las señales cuando el anticristo se sienta en el templo. No antes, nadie puede decirlo antes. Y además que esto se enfoca principalmente a los judíos, a los israelitas y a los que se queden, a los que se conviertan en ese periodo. También va a haber gentiles que se conviertan. Pero acá no está la iglesia. Así que no se asusten las que están en cinta. Esto es futuro todavía, no se ha cumplido y no va a pasar. Así que la hermana Priscila, que está esperando un hijo, y otros, no se asusten, porque muchas veces se usa esto fuera de contexto. ¿Y por qué dice que vuestra vida no sea un día de reposo? Pues bueno, los judíos, el día de hoy, el Estado de Israel observa estrictamente el día de reposo porque son judíos, porque son israelitas. Por eso es que creemos que se refiere a ellos. Y dicho sea de paso, por ejemplo, los judíos que creyeron estas palabras, que tuvo su cumplimiento cercano en el año 70, muchos escaparon. Y otros que no creyeron lo que se anunciaba, murieron en esa destrucción que vimos en el video, 1.500.000 judíos. También vemos esta persecución que se va a dar, que se ha dado en el holocausto nazi, que se va a dar aún todavía en el último tiempo. Lo vemos en Apocalipsis 12:13 y lo vemos en Mateo 24:23. Vemos que Israel, representada aquí por la mujer, en ese tiempo, algunos que se hayan convertido van a escapar al desierto, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Son exactamente los 3 años y medio. Es decir, Israel va a escapar. Parte de los que se conviertan van a ser protegidos por Dios durante este periodo de tribulación, los que reconozcan al Mesías. Entonces va a haber una persecución, se va a recrudecer la persecución física contra los judíos. Esas son las señales de la venida del Señor. Y a partir, cuando el anticristo se sienta en el templo, se le da autoridad por 42 meses y ahí se desatan una serie de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Va a haber juicios de la naturaleza, persecución, hambre, guerras, granizo, fuego. Va a haber muchas plagas parecidas a las de Moisés en Egipto, aguas amargas, se va a oscurecer, va a haber langostas, destrucción, úlceras, muerte de todo ser viviente. Los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre, otras se vuelven amargas, los hombres sufren quemaduras por causa del fuego del sol. Fíjense cómo también se va viendo eso, cómo el sol ahora quema, pero en ese momento va a ser mucho más. Va a haber tinieblas, el río Éufrates se seca y por último viene el Señor a juzgar. Es decir, lo que estamos viviendo ahora son dolores de parto. No se compara, queridos hermanos, con lo que va a venir, con la ira de Dios que se va a desatar. Es mucho más grave. Y gloria a Dios que Él ha prometido librarnos. Y fíjense, conforme se desatan los juicios de Dios en la tierra con los que se quedan, miren la reacción de los hombres. Va a haber 144.000 sellados que van a evangelizar, va a haber un ángel que va a evangelizar, va a haber 2 testigos que van a dar testimonio, los que se conviertan van a evangelizar, va a haber grabaciones seguramente que van a quedar, que van a acceder, pero miren, con todo esto, con todos los juicios de Dios, porque van a ser inequívocos que vienen de Dios. Miren lo que hacen los moradores de la tierra. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, y no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de su fornicación y de sus hurtos. Apocalipsis 16:9, en plenas trompetas y copas de ira. Y los hombres se quemaron con el gran calor, ¿no? Esto es la cuarta copa de ira. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Ellos saben que Dios es el que ha desatado esta ira, pero miren su reacción. Y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, ¿no?
que también son parte de las copas de ira. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dios envía esa ira para que se arrepientan, pero ellos no se arrepienten. ¿Saben qué, hermanos? El peor pecado del ser humano no es ni la idolatría, no es ni el homosexualismo, no es ni ningún otro pecado. El peor pecado es la incredulidad, el no querer arrepentirse, el no oír la voz de Dios cuando dice, hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete de tus malas obras, arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo, cree en Cristo, porque así como se ha cumplido la primera venida del Señor, así se va a cumplir la segunda venida del Señor. Tenlo por seguro, aunque la visión se tardare por un tiempo, sin duda vendrá, dice Habacuc. Aunque está hablando del juicio sobre Israel, este juicio también es al final sobre Israel y sobre el mundo entero. Va a venir, pero no se arrepintieron, no se arrepintieron. Por eso es que creemos que es el Señor, debemos clamar al Señor para que nos regale arrepentimiento en nuestro corazón. Y debemos seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Fíjense que el mensaje del Evangelio demanda arrepentimiento. Y luego de ese tiempo viene la gloriosa segunda venida del Señor. Luego de ese periodo de tribulación, Él viene y todo ojo lo verá. Ahí es cuando, esta es la segunda venida del Señor que está en Mateo 24, 27 y 33. Esto es diferente al arrebatamiento y al rapto. Recién el Señor viene y habrá señales en el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veamos estas señales, conozcamos que está cerca su venida. Escapamos de esta ira. Así que para terminar, hermanos, ¿qué podemos pensar sobre este tiempo que se avecina sobre el mundo? Piensa en el rigor de la ira del Señor y en su enojo contra el pecado. Hermanos, no somos conscientes de la santidad de Dios, por un lado, y no somos conscientes de nuestro pecado. Banalizamos el pecado, lo pasamos por alto, lo santificamos, lo negamos, lo racionalizamos y luego lo cometemos. Eso no debe ser así. Un verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo en su vida debe luchar contra el pecado, obviamente con la ayuda de Dios. Así que piensa que la ira del Señor viene sobre este mundo. Y si tú has sido salvo, si tú has escuchado su voz, debemos vivir de manera diferente y debemos anunciar que viene ese día. No es un mensaje popular, no es algo que va a ser viral, pero debemos anunciarlo como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento. Piensa que dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un periodo de la gran tribulación, del día del Señor, del día de la ira del Señor, que se va a desatar sobre este mundo. Así que debemos estar nosotros conscientes, examinar si estamos en la fe verdaderamente, si hemos nacido en Cristo por el Espíritu Santo verdaderamente y prepararnos en Él, en Cristo, no por las obras, no por observar la ley, no por hacer buenas obras. No, eso no salva. Lo que salva es el Evangelio de Cristo. Lo que Dios, como hemos visto, busca es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Solo el Cordero de Dios nos libra de ese día, de esa ira. Y vemos también que siempre se produce separación cuando el juicio del Señor se enciende. Cuando venga el juicio del Señor, el Señor va a separar. Fíjense, este es el juicio de las ovejas y de los cabritos, los que se queden, los que sobrevivan la tribulación. Cuando el Señor venga, va a juzgar e irán las ovejas del Señor al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos en Cristo. Nadie es justo por sí mismo. No podemos ser justificados por las obras ni por la observancia de la ley, como dijo Pablo. Eso no justifica. Lo que justifica es la fe en Cristo Jesús solamente. Dios va a separar a los justos, a los que han creído en Cristo, de los injustos. Unos recibirán la vida eterna y otros recibirán castigo eterno. Así que también esto nos lleva a pensar
que debes creer, que debemos creer en el Señor Jesucristo para escapar del día de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está hablando primero en Romanos 1 de los gentiles y Romanos 2 incluso de los judíos, de los israelitas, los gentiles que tienen la ley de Dios en su conciencia, que conocen poco, su conciencia les acusa. Y una de las consecuencias de haber cauterizado su conciencia es que se entregan a pasiones vergonzosas, dice Pablo, cambiando el uso natural del cuerpo, refiriéndose al homosexualismo. Y a los judíos, a los israelitas que tenían la ley, también ellos habían dejado a Dios. Pero ¿por qué va a venir el juicio de Dios? Por la dureza y por su corazón no arrepentido. Por eso es que nuevamente arrepintámonos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Clama a Cristo y Él te puede salvar y Él que te puede perdonar. Pablo, el apóstol, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Por su gracia hemos creído en Él. Nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús por su gracia soberana. Creemos en Cristo. Y si creemos en Cristo, y si tú estás en Cristo, y si tú te arrepientes y pones tu fe en Él para salvación, Él promete librarte de la ira venidera. Que Dios nos ayude y que Dios nos regale su fe y su arrepentimiento. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas, que nos hablas acerca del juicio que va a venir sobre esta tierra, Señor. No es fácil, no es popular hablar sobre esto, Señor, pero tu palabra dice que va a venir. Y si dice, pues va a ocurrir, Señor. Padre, que primero haya en nosotros esa fe para creer en tu palabra, Señor. Que haya en nosotros el temor para creer que viene ese día, pero que ese temor no nos lleve al miedo ni a paralizarnos, sino más bien que nos lleve a alabarte, a glorificarte, a servirte, a buscarte, por un lado, y por otro lado, a anunciar al mundo que viene un día de ira y de juicio. Que esto nos lleve a no aferrarnos a este mundo, sino a aferrarnos a ti, a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, a esperar de los cielos a Jesucristo, quien va a venir a buscarnos. Oh Dios, crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón blando, un corazón que reciba esta palabra y que crea en tu venida. Y danos amor por las almas perdidas, danos amor por los que todavía no conocen de tu evangelio, para que podamos predicarles. Y Señor, te pedimos por sus vidas, concédeles arrepentimiento para que ellos puedan clamar a ti en fe y en salvación, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, queridos amigos, queridos hermanos. Disculpen, bueno, hemos tomado una hora. Voy a parar aquí la grabación.